Les doy nuevamente la cordial bienvenida. Les recuerdo que este no es tema de examen porque es tema que nos quedó rezagado del primer parcial por el feriado que tuvimos, el feriado morazánico que tuvimos. Entonces, vamos a hablar acerca de los derechos humanos históricos. Hay 6 momentos que son increíblemente importantes cuando hablamos de la historia de los derechos humanos. Lo primero que ustedes tienen que recordar es que los derechos humanos son cuestiones entre los estados. Es decir, siempre que ustedes escuchan derechos humanos, automáticamente tienen que pensar que esto es parte de la gama del derecho interestatal. Esto no es parte del derecho interno. Existen muchas personas que dicen, pero entonces, ¿por qué en el derecho interno nosotros hablamos de los derechos humanos? Y existen 2 razones. Primero, porque hemos hecho copy-paste de los derechos humanos. Les hemos hecho copy-paste y los hemos pegado a la Constitución, los hemos pegado al Código de Familia, los hemos pegado al Código de la Niñez y a la Adolescencia. Es decir, hemos hecho copy-paste de estos derechos humanos y por eso es que nosotros los vemos en el derecho interno. Eso es número 1. Y número 2, porque les recuerdo que se tienen que agotar las instancias internas. ¿Se acuerdan cuando vimos las instancias? Tenemos que agotar esas instancias internas para luego poder ir a la instancia interestatal, que sería la última extraordinaria que tenemos. Entonces, recordarles esa parte. La historia de los derechos humanos siempre va a tener como mínimo 2 estados. No pueden haber un estado y decir, esto es derechos humanos. No pueden, ¿ok? Entonces empezamos diciendo de que Ciro el segundo, Ciro el Grande, así le llamaban, vivió en el siglo 6 antes de Cristo, era un rey persa y él conquista Babilonia. Es decir, estamos hablando de 2 estados, de Persia y de Babilonia. Cuando él conquista Babilonia, sucede algo bien interesante. Él lo conquista, pero no con miras a ahora esto es parte de Persia. Él lo conquista y deja que Babilonia continúe siendo Babilonia. Pero le dice, vamos a establecer ciertas reglas del juego. Y dentro de esas reglas del juego estaba la relación que iban a tener entre Persia y Babilonia, obviamente. Pero además de eso, estaban 3 que son considerados los 3 primeros derechos humanos. El primero que fue establecido, y a mí por eso es que me causa tanto shock, el primero que fue establecido, que hasta el día de hoy no se respeta, es la libertad religiosa. ¿Por qué les digo que hasta el día de hoy no se respeta? Esta semana, en la India, fueron arrestadas 2 monjas. Y el crimen por el cual fueron arrestadas fue por usar el hábito. El hábito es lo que las monjas utilizan, que, vamos a ver, andan su cabecita tapada, sí, así. Y andan usualmente muy arropaditas. Es justamente por el hábito que ellas utilizan, el hábito de monja. Fueron arrestadas por usar el hábito de monja y por el crimen de andar un rosario. Ese fue su crimen, por eso fueron arrestadas. Supuestamente ellas al utilizar el hábito de andar un rosario están obligando a los que las rodean a convertirse del hinduismo al catolicismo. Y entonces las arrestaron, la Santa Sede tuvo que actuar, es decir, porque eso es algo que muy poca gente sabe, existen curas que han estudiado el derecho y son abogados y tienen especialidades en la abogacía y tenemos abogados que son curas que son abogados en derecho internacional. Y entonces ellos por medio de sus abogados, la Santa Sede por medio de los abogados, hizo presencia en la India y pidieron que se liberaran estas 2 monjas. O sea, ¿cómo va a ser un crimen ser monja, literalmente? Andar un hábito y andar rosario. Por eso las arrestaron. Ese solo es lo que pasó esta semana, o sea, literalmente esta semana, eso sucedió esta semana, pero en el mes de lo que vamos de octubre hemos tenido crucificaciones, sí, yo sé, pareciera que eso fue en el tiempo de Jesucristo, no, todavía hay crucificaciones de cristianos, usualmente en el mundo musulmán, ahí es donde se dan esas crucificaciones, han habido inmolaciones, que lo que significa es que les prenden fuego a los cristianos y han habido innumerable cantidad de pastores, curas, monjas y misioneros que han sido arrestados por
entes gubernamentales, no secuestrados como lo que pasó en Haití. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando que literalmente los meten presos y su crimen es predicar la palabra. Ese es su crimen. ¿Ok? Entonces, desde el siglo 6 antes de Cristo, 600 años antes de Jesucristo, es decir, hace 2600 años se establece la libertad religiosa y desde hace 2600 años todavía seguimos viendo que se viola la libertad religiosa. No existe. Muchas personas me dicen a mí que si la libertad religiosa, o me preguntan que si la libertad religiosa es lo mismo que una frase muy famosa, la separación del Estado y la religión. ¿Verdad que ustedes han escuchado de esa frase? La pregunta que yo usualmente les hago es, enséñeme dónde en alguna constitución, porque en los tratados internacionales no sale, eso yo se lo puedo asegurar, ese es mi mundo, pero en una constitución, en la de Honduras, en la de Estados Unidos, en cualquiera, sale la frase separación entre Estado y gobierno, o separación entre Estado y religión, o separación entre una religión en específico y la monarquía. O sea, explíqueme dónde, en qué constitución sale eso. Y la respuesta es en ninguna. Lo que sí sale en las constituciones es que nosotros tenemos el derecho a nuestra religión, a cambiar de religión, a profesar nuestra religión, a ejercer nuestra religión. Es decir, que lo que tenemos es una libertad. Recuérdense que la libertad es la base, es el principio base de las constituciones. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad religiosa, realmente estamos hablando de la habilidad que yo tengo de poder ser parte de mi religión. Y algo que yo muchas veces le he dicho a mis alumnos, es que Laura es Laura como catedrática y yo no dejo de ser catedrática cuando, ok, miren muchachos, ya son las 8:10, entonces adiós, yo no sé nada acerca de derechos humanos, ahí le preguntan a Pedro para que les conteste Pedro. Claro que no, yo sigo siendo catedrático, ustedes me pueden escribir, yo les contesto. Yo tengo esa obligación, pues así como yo sigo siendo catedrática, aún sin estar en aulas de clase, bueno, en pandemia, mi aula de clase literalmente es el sótano de la casa donde estoy en estos momentos. Entonces no dejo de ser catedrática cuando yo dejo la hora de clase. No dejo de ser mujer en ningún momento. O sea, mientras estoy dando la clase sigo siendo mujer. No dejo de ser abogada. No es como que yo tengo un switch que vengo y digo, ok, ahorita en estos momentos voy a apagar el cerebro de abogada y voy a encender el cerebro de Laura. No, eso no sucede. Muchas veces yo les digo a mis alumnos cuando están en introducción, ahí fue donde conocí a Elizabeth y si no me equivoco a Marvin también en introducción, les digo, aquí los vengo a enamorar, pero eso sí, si no están seguros de que esto es para ustedes, vayan pensándolo bien, porque le cambia la mente a uno. Literal, uno no puede ni siquiera ver una película, no puede ver nada sin que el cerebro de abogado le esté funcionando ahí adentro. Literal, así pasa, así sucede. Entonces, no es como que yo apago el cerebro de abogada, pues igual, no es como que yo dejo de ser católica cuando yo ando por el mundo. Eso no es algo que sucede, no es como que yo solo soy católica los domingos de 9 a 10 de la mañana. No, eso no es cierto, yo sigo siendo católica, eso me informa. El ser abogada me informa, el ser mujer a mí me informa. Entonces esa libertad de poder tener y profesar mi religión es un derecho humano que se tiene desde el tiempo de antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, 2600 años atrás y todavía no hemos entendido que eso es algo que tenemos que respetar. Hasta el día de hoy tenemos problemas graves de muerte, o sea, literalmente de muerte. Tenemos también problemas de que no dejan que las personas usen sus crucifijos, por ejemplo, que no dejan que las personas usen anillos especiales, por ejemplo, el anillo de los padres, el anillo de matrimonio, muchos estados lo prohíben, inclusive muchas profesiones las prohíben y no debería de ser así, esa es parte de mi libertad religiosa. Entonces ese es el primero que él instaura. El segundo que él instaura es algo que también es muy controversial, que es la equidad racial. Instaura la equidad racial. Eso significa que no importa
si yo soy blanca, si yo soy trigueña, si yo soy un poquito más canelita, o si ya soy negro, o si yo soy casi morado, no importa qué color es mi piel, a mí se me debería de tratar igual. Eso es lo que él estaba diciendo. Literalmente eso era lo que él estaba diciendo. Equidad racial. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos problemas hasta el día de hoy con esa equidad racial. O sea, tenemos cuestiones sistemáticas que han sucedido, no solo en contra de la raza negra, de otras razas, ¿verdad? Que sistemáticamente han sido oprimidas a nivel mundial. Usualmente nosotros escuchamos mucho acerca de la esclavitud, que es justamente atada a las cuestiones de equidad racial, y desde 2600 años atrás se prohíbe la esclavitud. Oigan bien, o sea que ninguna de las tres ha llegado a cumplirse de manera completa. Y con las tres seguimos teniendo problemas. Y cuando hablamos de las cuestiones raciales y hablamos acerca de la esclavitud, hay un tema muy interesante que a mí en lo personal me apasiona bastante, que es la esclavitud negra. Cuando hablamos de la esclavitud negra estamos hablando de que las manos se nos ponen negras por trabajar, ¿cierto? Por eso es que cuando usted trabaja en el campo, se le llenan de llagas y se les ponen más negras las manos. Esa es la esclavitud negra. Algo que muchas personas han confundido con la raza negra. No es lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Empecemos porque en África los que traficaban a los africanos eran los africanos. ¿Cómo llegaban a la costa esos negros? O sea, háganse la pregunta. ¿Cómo llegaban a la costa para montarlos en esos barcos, ya sea ingleses, daneses o españoles? ¿Cómo ellos llegaban a esa costa? ¿Usted cree que el español era que se iba a meter a esos lugares remotos a ir a coger a los hombres más fuertes que tenían? ¿Ustedes realmente creen que así era que sucedía? ¿O eran que los mismos de su misma raza los apresaban y los llevaban a esa frontera? Muy interesante esa parte. Eso es número uno con lo que sucedió en África. Pero también hay otros lugares donde ha sucedido la esclavitud. En Grecia y Roma, si usted era un preso de guerra y era un hombre fuerte, usted se convertía en esclavo, punto. Y no importaba si usted era blanco, si era negro, si era trigueño, si era tostado, si era canelita, no. La única razón por la cual usted se convertía en esclavo era porque luchó en contra de los romanos. Así de sencillo. O aún más grave, yo tenía una deuda con usted y para pagar la deuda yo me convertía en esclavo. Entonces, no necesariamente la esclavitud está atado a la raza negra. Lo que sí nosotros sabemos es que la raza negra sufrió bastante por esa esclavitud, muchas veces porque eran tomados en contra de su voluntad. En cambio, si yo era un soldado, pues yo sabía el riesgo, ¿no? Si yo tenía una deuda y yo me daba, era libremente que yo me estaba dando en ese momento, en el momento de darme, lo estaba haciendo de manera libre. Y otra parte muy, muy interesante que yo escucho bastante es acerca de la esclavitud negra en Estados Unidos de América. Sí, es el lugar donde yo más escucho acerca de la esclavitud, les soy muy sincera. Ahí es donde yo más escucho hablar de la esclavitud, de las reparaciones, de cómo se sigue haciendo una discriminación negativa en contra de la raza negra. Y la realidad de las cosas, que muy poca gente sabe, es que habían más esclavos blancos que esclavos negros en los Estados Unidos de América. Y la gran mayoría de esos esclavos eran de descendencia irlandesa, así como mi esposo. La familia de mi esposo tiene una larga historia. Gracias a Dios nunca fueron esclavos, pero sí eran personas que en cierto momento se dieron como esclavos en algo que se llamaba esclavitud por endeudamiento. Eso sí le sucedió a la familia de mi esposo. Y usualmente, si ustedes se fijan en las tendencias de moda, tener pecas es feo. Tener pelo rojo es feo. Ser muy, muy, muy blanco es feo. Piensen en Lindsay Lohan, que se hizo cirugía para quitarse las pecas. Piensen en los actores que tienen pelo rojo, que se oscurecen el pelo para hacer pelo café. Piensen en esa gente que es bien, bien blanca, que se tuesta abajo del sol. Les digo yo, parecen camaleones, parecen pichetes en una piedra ahí sentados abajo del sol. Y esas cosas suceden
porque todavía existe discriminación en contra de los irlandeses y los irlandeses usualmente son bien blancos. Creo que Marvin conoció a mi esposo en alguna ocasión y Elizabeth también. Ese sí es blanco. O sea, mis alumnos dicen que yo soy blanca. No, no, se para mi esposo al lado mío y él me dice, quítate, apartate, ¿verdad? Porque él sí es blanco. Y en la familia de él hay pelo rojo. Usualmente son rubios, pero sí tienen pelo rojo. La hija de él nació pelirroja y ahora es rubia, pero ella nació como rubia cereza, le dicen acá, rubia fresa, rubia cereza, así les dicen. Así nació ella. Y él preocupado decía, ojalá que se haga rubia, ojalá que se haga rubia. Y cuando me cuenta la historia, digo, pucha, mi amor, ¿y por qué no dijiste ojalá que sea pelo rojo? No, mi amor, porque aquí no las tratan bien a los pelos rojos. Porque sigue habiendo esa mentalidad de que ellos son feos, que ellos son de menos, que sí puede ser que ellos son gente blanca, como los blancos que supuestamente tienen mucho poder acá, pero ellos no son iguales, ellos son aún más blancos, ellos son los que eran esclavos de ellos. Entonces esas cuestiones subsisten. Históricamente en Inglaterra los irlandeses también eran vistos de menos. Los irlandeses muchas veces, no sé si ustedes conocen un poco de la historia de por qué el irlandés come tanta papa, que fue justamente porque después de cada una de las guerras grandes, lo único que ellos eran permitidos cosechar eran papas y ellos subsistían de la papa y hubieron más muertes por falta de nutrición en Irlanda de lo que hubieron por la guerra en misma. O sea, imagínense lo que le estamos hablando, ¿no? Más gente se murió de hambre de lo que se murió en la guerra. Eso le debería de chocar a cualquiera que escuche esa cifra, ¿no? Entonces, hace 2600 años instauramos de que todas las razas eran iguales. Hace 2600 años dijimos que era prohibida la esclavitud y hace 2600 años dijimos que todas las religiones deberían de poder tener libre no solo convicción y pensamiento, sino que actuación. Y todavía tenemos problemas con eso. Wow, ¿verdad? Estas cuestiones de Ciro el Grande, ¿por qué le dicen, muchos de mis alumnos me dicen, Ciro parece Sirio, lo que fumamos? Ay, sí, tengo varios alumnos que fuman. Y de ahí justamente viene, porque Ciro hizo sus anotaciones, bueno, él personalmente no, su escribano, hizo las anotaciones en un cilindro y a ese cilindro la gente le llamaba las reglas de Ciro, que eso se fue traduciendo a el cirio que nosotros fumamos, literalmente, así de sencillo es el asunto. Entonces, justamente esto fue lo que nosotros encontramos. Los arqueólogos encontraron esto justamente en Babilonia cuando estaban excavando y de ahí es donde nosotros hemos sacado estos derechos humanos que fueron acordados entre Ciro y Babilonia, ¿sí? En los generales de Babilonia. Entonces, ahí es donde usted puede ir a un museo, el Museo de Inglaterra, en Londres, usted va y puede ver el Ciro. Y si pudiéramos leerlo, pues podríamos leer que esos son los 3 derechos humanos, los primeros 3 que nosotros tenemos a nivel mundial, de una manera escrita que realmente podemos comprobar que existieron con la categoría de derechos humanos. Ese fue el primer momento. El segundo momento que nosotros tenemos es la antigua Grecia. En la antigua Grecia, estamos hablando de aproximadamente el siglo IV antes de Cristo, existe la ley y el movimiento de la ley natural. Y la ley natural básicamente lo que nos dice es que tenemos una ley que es universal y que no está limitada a un solo estado. En otras palabras, usted no importa si usted es de Grecia, de Roma, o si es de Egipto, o si es de partes de lo que hoy en día es Rusia, o si es de parte de lo que hoy en día es Francia, no importa de dónde usted es, a todos nos tiene que aplicar ese derecho. A todos. Lo segundo que nos dice esta ley natural es que los derechos son inherentes al hombre por el solo hecho de ser hombre. Y cuando ellos hablaban del hombre, estaban hablando del género hombre, es decir, de los Homo sapiens sapiens, de lo que hoy en día nosotros llamamos Homo sapiens sapiens. Por eso es que a mí usualmente me dicen, ¿por qué a usted no le molesta que en ciertas leyes diga los hombres? En derecho internacional eso sucede bastante, los hombres. Digo,
porque ellos están hablando desde el punto de vista científico. Ellos no están hablando desde el punto de vista de hombre y mujer. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, ellos decían, solo con el hecho de que usted sea un humano, usted tiene inherentes estos derechos. Son parte de la naturaleza misma de ser un ser humano. Lo tercero que ellos dicen que es muy controversial y que hasta el día de hoy es muy controversial, es que la realidad es descubierta y que cuando nosotros descubrimos una realidad, razonamos acerca de esa realidad. O sea, lógicamente nosotros pensamos en esa realidad. En otras palabras, nosotros no creamos la realidad. Eso siempre existió. ¿Por qué les digo que es controversial? Por el hecho de que en sus clases de filosofía, yo estoy segura que en más de una ocasión les dijeron, cuando el árbol se cae, hace ruido, si nadie está cerca para que lo escuche caerse. Yo sé que les hicieron esa pregunta en más de una de las clases de filosofía. La respuesta de la ley natural es sí. El árbol hace ruido aunque nadie lo escuche. ¿Por qué? Porque cuando se cae, el árbol hace ruido, punto. Luego están ciertas personas que dicen, no, nosotros no es que descubrimos la realidad, nosotros es que creamos la realidad. Por ejemplo, Cristóbal Colón no descubrió las Américas, sino que las Américas ya estaban ahí y habían indígenas, aborígenes que estaban ahí. Ellos eran los que lo habían descubierto. Pues la respuesta de la ley natural a eso es, ¿y quién sabía que ahí estaba América? ¿Verdad que nadie sabía que ahí estaba América? Él fue y la descubrió y fue y le dijo a los reyes de España y a los de Italia, porque Cristóbal Colón era italiano, por si acaso todavía existe la duda, él era italiano. Él va y le da a conocer al mundo que ahí existe algo que él creía que era la India, pero no resultó ser la India, resultó ser América. ¿Ok? Entonces, muchas veces yo lo traigo a lo personal y digo, es como cuando yo entro a mi casa y mi mamá está cocinando, huele delicioso. Y yo voy y destapo, descubro lo que está cocinando y llamo a mi hermana, porque así soy, yo soy bien mala de vez en cuando. Y le tomo foto a lo que mi mamá está cocinando. Mi hermana vive en Los Ángeles. Y le digo, hermana, mira lo que mami está cocinando. Eso significa que yo le di a conocer a mi hermana lo que estaba pasando. Yo descubrí la olla. Yo vi lo que ahí había, tomé una foto y razoné y le dije, hermana, fíjate que mami está haciendo tal y tal y tal cosa. Y usualmente me dice, ¿qué mala que sos? ¿Por qué sos así? Y yo, bueno, ¿quién te manda a estar tan lejos? Esa es mi respuesta, ¿verdad? Porque así somos los hermanos. De vez en cuando nos hacemos bullying entre los hermanos, ¿verdad? Entonces, yo no es que creé, yo no fui la que crió eso que mi mamá está haciendo, pero yo lo descubrí y lo di a conocer. Dígame, Elizabeth. Ahorita que se toca ese tema, yo también lo aplico, porque mis dos hermanos no viven conmigo, entonces cuando mami hace algo y la comida de mami es la comida de mami, le tomo foto y le digo, miren lo que voy a comer y quedan, qué mala que sos, hasta aquí siente el olor. Sí, eso me dice mi hermana. Eso me dice mi hermana. Hasta lo puedo oler, me dice. Le digo yo, en serio, le digo yo, qué tecnología de punta la que tiene el iPhone mío, porque hasta lo oliste, le digo yo. Entonces, Elizabeth lo que está haciendo es descubriéndolo, dándolo a conocer, pero ella no fue la que cocinó. Es igual, mi mamá fue la que cocinó y yo fui la que di a conocer lo que ella cocinó. ¿Ok? Como les digo, súper controversial, especialmente con las tecnologías. Uno de los que no está a favor de esto justamente es alguien muy importante en el mundo que bueno, era Steve Jobs, que ya no está, pero él está en contra de la ley natural, estaba en contra de la ley natural, y Bill Gates está en contra de la ley natural. Y él dice, excuse me, yo fui el que inventó la computadora. Yo fui el que creó la computadora, yo fui el que hizo los sistemas, yo fui el que hice Windows, yo fui el que hice iOS, o sea, ¿cómo me estás diciendo que eso existía desde antes? Y muchos científicos le responden, ¿y de dónde sacaste eso vos? O sea, ¿de dónde sacaste la tecnología? ¿De dónde sacaste la idea? ¿De dónde sacaste los materiales para hacerlo? Vos lo que hiciste fue unir un montón de cosas y darlo a conocer al mundo. ¿Ok? Entonces, como les digo, muy controversial esto, pero justamente eso es lo que nos dice la ley natural. El derecho natural es opuesto al positivismo. Y el positivismo lo que nos dice desde el punto de vista legal es la ley es solo lo que ha creado el hombre.
Si no está en la ley, entonces no existe. Y eso nosotros lo vemos en Honduras muy claramente. ¿Dónde encuentro yo, en qué ley encuentro yo la definición y la pena por corrupción de un funcionario público? Código penal. No, no está penalizado. Así que ¿dónde la encuentro? Cuéntenme. ¿Qué es corrupción de un funcionario público y cuál es la pena por cometer esa corrupción? Es el cohecho, ¿verdad? O sea, le hemos dicho, ¿cómo es? Malversación de fondos públicos, el cohecho, o sea, le hemos tratado de meter ahí varias cosas, pero corrupción en sí, ¿qué es? ¿Cómo se define legalmente? ¿Cuánto es la pena por haber cometido ese acto? Ahora, y en ese sentido, yo tengo entendido que Honduras es adherente a convenio contra la corrupción, pero en su legislación interna, cero. Entonces, nos aplica los convenios. ¿A cuál? Esa es mi pregunta, porque les quiero comentar que en Naciones Unidas había un comité de corrupción, es decir, en contra de la corrupción. El punto de ese comité era redactar un tratado internacional sobre el tema de corrupción. Y en 2006 fracasó. Eso no significa que Honduras era el único que no lo quería, porque Honduras no tiene el poder de decirle a Naciones Unidas, adiós. Eso significa que estados con mucho poder dijeron no queremos esto. O sea que Honduras no es el único que tiene problemas de corrupción y no es el único que no quiere penalizarlo. Eso es lo que deberían de deducir ustedes mismos de que haya fracasado ese comité. Son pocos los comités que han fracasado, mucho más reducidos los que nunca han sido creados y nunca tienen un resultado. Eso es rarísimo en Naciones Unidas. Entonces no tenemos un tratado internacional de manera específica que hable sobre la corrupción. En ciertas ocasiones tenemos ciertas disposiciones en la OEA que sí aplican a ciertas cosas de corrupción, usualmente atados al lavado de activos. Pero meramente hablando, ¿qué es corrupción y cuál es la pena? Ni idea. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿ustedes creen que en Honduras los funcionarios públicos cometen actos de corrupción? Dice Edwin que sí. No es que creo. No es que creo, dice Marvin, es que sé. Esa es la diferencia. Dicho sea de paso, escucharon la nueva revelación del Cachiro. ¿Qué dijo, abogada? Que le dio $500,000 a Mel Zelay en 2006. No le escucharon. Y le preguntaron a cambio de qué. Y él dijo, a cambio de poner a un familiar mío como ministro de seguridad. Y yo quedé así de, ok, aquí se empiezan a ver las verdades, dije yo. ¿Cómo será eso ustedes? No, es que nosotros lo sabíamos, ¿verdad? Nosotros, era secreto a voces de que el hombre estaba metido en eso, de que el hijo de él estaba metido en eso, de que el hermano que ahora es congresista, pero era secreto a voces, nunca se había, no, pues ya está la grabación en donde le hacen la pregunta en inglés, se la traducen al español, él contesta en español y la traducción se hace en inglés para decirlo ante la corte. Dice, $500,000, ni siquiera de lempiras usted, de dólares. ¿A cambio de qué? En 2006. ¿A cambio de que pusieran a un familiar de El Cachiro como ministro de Abogada, Seguridad? buenas noches. Buenas noches, cuénteme. Todas esas declaraciones que han dado esta gente que ha sido extraditada, conocemos cuál es el sistema de justicia, ¿va? Y cómo lo aplica el derecho anglosajón, ¿verdad? Que confía mucho en las declaraciones que dan las personas, ¿verdad? No sé si hay una manera, porque aquí en Honduras nuestro derecho no es así, pues porque, y no es que esté defendiendo a este señor Manuel Zelaya, ¿verdad? Pero no sé por qué los estadounidenses, bueno, es su sistema, se basan tanto en creer en la declaración que puede dar una persona
que está ligada al narcotráfico o a cualquier otro ilícito, actividad ilícita, ¿por qué creerle, pues? Como pueden decir la verdad, Pueden decir la puede mentira. ser que estén inventando. Puede ser que esté inventando porque un delincuente que pierde poner la mano en la Biblia, un narcotraficante, que ya sabe que la tiene de perder, que pierde el de poner la mano en la Biblia y decir que va a decir la verdad, juro decir la verdad, solamente la verdad, pero en sus declaraciones no está diciendo la verdad. O sea, ¿cómo? ¿Qué? Yo sé que hay que los estadounidenses tienen los testigos, para tienen forman a un grupo de testigos que son los que se encargan de hacer los análisis de todas esas preguntas que le hacen a la persona que está siendo juzgada. Ellos también tienen su manera de investigar. Pienso yo que ellos piden pruebas, ¿verdad? Audios o mensajes que hayan captado, cosas así, ¿verdad? Pero si un delincuente de estos realmente quiere, por decir con nuestra jerga, ¿va? O nuestra forma de hablar, quieren embarrar Ujú. a otra persona, lo pueden hacer, Ok. ¿verdad? Lo pueden Mire, hacer. eso Solo por venganza, ¿verdad? O no sí, sé. sí, por venganza. Ese es un tema fascinante. Es usualmente empecemos. En Estados Unidos, primero usted tiene que tener una profesión para poder estudiar derecho. ¿Ok? Usted tiene que tener una profesión de 4 años, ni siquiera puede ser una profesión técnica. Tiene que tener una profesión de 4 años, o sea, un bachiller, lo que consideran en Estados Unidos un bachiller, para poder ingresar a estudiar derecho. Una vez de que usted estudia su profesión, ya sea, puede ser inclusive investigación criminal, que puede ser una profesión de 4 años. Entonces, usted hace su profesión de 4 años y luego ingresa a derecho, que usualmente son 3 años. Dentro de esos 3 años, obligatoriamente usted tiene que tomar ciertas clases. Una de esas clases que son obligatorias se llama evidencia. Así se llama, literalmente. Solo así se llama, evidencia. No se llama derecho no se llama procesal. No, literalmente pasan 6 meses, porque bueno, 5 meses y una semana, hablando de la evidencia. Y una parte de lo que estudian en evidencia es la declaración de los testigos. La declaración de los testigos es un tema que, debido a programas como La Ley y el Orden, como Perry Mason, o sea, programas que nosotros hemos consumido de una manera masiva, pensamos que tienen un peso enorme y la realidad es que no. Las cuestiones que dicen los testigos pueden ser la única evidencia solo con ciertas circunstancias. ¿Cómo qué? Como que yo vi que una persona estaba muriendo y esa persona con su último aliento dijo algo. ¿Sí? O sea, yo fui el último que escuchó lo que esa persona dijo. Esa es una evidencia que podemos tomar siempre y cuando sea el último que lo escuchó y que hayan evidencias que él fue el último que lo escuchó y que estuvo en el lugar de los hechos. ¿Sí? Esa es una de las pocas veces. Pero si estamos hablando de declaraciones como las que han dado los cachiros, como los que han dado los Valle, como los que han dado los extraditados, los famosos el Negro Lobo, esas declaraciones son parte de un paquete que se conoce como paquete evidenciario. Así se conoce en Estados Unidos, especialmente en casos federales. El paquete evidenciario lo único que hace es abrir la puerta. La declaración en el paquete evidenciario lo que hace es abrir la puerta para la introducción de esa evidencia. En otras palabras, que el cachiro haya dicho eso, abre la puerta para que él diga, por ejemplo, el $500,000 nosotros lo sacamos de una cuenta en Panamá y lo depositamos a esta cuenta en tal lugar. O nosotros tenemos este documento donde fulanito de tal fue el que recibió ese $500,000. O nosotros tenemos un audio en donde nosotros estamos haciendo ese compromiso. En otras palabras, el hecho que él haya dado esa declaración no le da total y completamente validez, ni puede ser la única razón por la cual yo condeno a alguien. Tiene que ser parte de un paquete. Usualmente las declaraciones de los testigos en Estados Unidos se les llama ver y escuchar, voir dire, ver y escuchar, que significa yo vi y escuché, vi o escuché algo.
Entonces, el voir dire tiene su momento especial en la corte, pero es parte de un todo, no es el todo. Ellos no pueden condenar a alguien solo por lo que dijo el cachiro. Entonces, me parece bien interesante esa parte porque nosotros hemos escuchado mucho los que defienden a ciertos que han estado en esos momentos, ¿verdad? He escuchado mucho, especialmente porque ahorita tenemos un candidato presidencial que estuvo en la lavandería, como digo yo. No sé cómo es posible que tengamos un candidato que estuvo en la lavandería y ahora es candidato presidencial. Tenemos al hermano del presidente que estuvo metido en esto. O sea, tenemos ejemplos de altos perfiles en Honduras que estuvieron metidos en esto y que han sido condenados. Y la condena de ellos no se basa en una declaración. Inicia con una declaración, que es muy distinto. Pero tiene que haber algo más. Tiene que ser parte de, como les digo, un paquete evidencial. No solo puede decir, el cachiro fue y dijo de que Tony Hernández era parte. No, no. Tienen que decir, mire, el hijo de Pepe Lobo era el encargado de ayudarnos a traficar esa droga por el territorio hondureño. Ok, belleza. ¿Cuál evidencia tiene además de la declaración de ese cachiro? Tenemos los récord de GPS, tenemos los correos o los mensajes electrónicos en donde mandábamos y decíamos, estas son las coordenadas, por esto va a pasar, aquí es donde vamos a estar. O sea que no solo fue que uno dijo, fue que entregaron evidencia que condenó al hijo de Pepe. No es así nomás. Entonces eso es bien interesante. Por eso yo tomé esa clase justamente con el profesor Rothstein. Wow, se me va Paul Rothstein. Yo tomé esa clase con él y ahí fue donde se me cayeron un montón de plumas a mí. Se lo digo en serio, porque yo era igual a usted. Yo decía, ¿cómo es posible que solo llegue la ex esposa de alguien y diga, yo lo vi? O sea, ¿cómo es posible? Si la ex esposa usualmente lo va a condenar a uno, ¿verdad? El exnovio lo va a condenar a uno. ¿Cómo es posible? Porque además de la evidencia, entonces ahí es donde viene el fiscal y le dice, ¿este correo electrónico es de su correo? Sí. A ver, léame qué es lo que dice ahí. O sea, estoy introduciendo evidencia. Eso es lo que estoy haciendo. Introduciendo evidencia. Sí, es parte de un paquete. Entonces me parece fascinante. Los americanos tampoco es que chupan el dedo. No, no. Y tampoco van a hacer ese tipo de acusación en contra de alguien tan grande sin tener más evidencia que solo una declaración. Eso se puede ir olvidando. ¿Sí? Entonces, súper, súper interesante está esa noticia. Salió ayer, si no me equivoco, la noticia de que el cachiro dio esa declaración en corte. No declaración así de, hey, vení para acá vos, filmame. No, declaración en corte y está ahí el filmado. Si les interesa, les mando el video para escuchar qué es lo que dice el cachiro. Pero me parece súper interesante. Inclusive, en el juicio, debido a la declaración que él dio, introdujeron un cable electrónico, que es como le llamamos a las intercambios de los diplomáticos, en donde el embajador Llorens daba a conocer que él tenía cierto criterio acerca de Mel Zelaya y de los movimientos que estaba haciendo. Y ahí dije yo, se está poniendo buena la cosa. Literalmente se está poniendo buena la cosa cuando ponen el cable de un embajador. No, está buenísimo, está grueso el asunto. Pero bueno, el punto es, nosotros sabemos de que en Honduras existen actos de corrupción que hacen los funcionarios públicos, pero yo no puedo salir ante los medios y decir, fulanito de tal comete actos de corrupción, porque lo primero que van a decir es, según qué ley yo he cometido ese acto de corrupción. ¿Quién me define como corrupto si no hay una definición legal de corrupción? Entonces, según los positivistas, si la ley no existe en blanco y negro, entonces no existe. Punto. Así de sencillo. El derecho natural les dice algo completamente opuesto, que es, óigame, si yo veo que ahí está el acto de corrupción, es un acto de corrupción. No me importa si usted le dice cohecho, malversación de fondos, lo que sea que usted quiera llamarle. No me importa. Eso es corrupción. Eso dice la ley natural. Eso dice el derecho natural. Lo otro que es muy importante recordar es el concepto de ciudadano, porque cuando nosotros tenemos un concepto de ciudadano, nosotros tenemos que recordar que son dos cosas los ciudadanos. El pueblo, que es los que van a guerra y me defienden en esa guerra, o la economía, que son los que pagan los impuestos. Y al final del día, a todos los estados les interesan esas dos cosas.
a Honduras, a Panamá, a El Salvador, a México, a Estados Unidos, a Rusia, a China, le interesa tener sus soldados. Si no, piensen qué son las últimas declaraciones que tienen Nayib acerca de su ejército, que lo va a crecer, dice, el ejército, que ya lo ha duplicado y que quiere triplicarlo antes de que termine su mandato. Eso dijo. Entonces a todos les interesa tener a sus soldados y tenerlos bien armados. Y a todos les interesa tener ese dinero porque si no, ¿cómo le voy a pagar el salario al presidente? Si no tengo cómo pagarlo, está difícil que se pague. Entonces es importante recordarnos en el tiempo de Grecia y Roma que desde este tiempo eran importantes los ciudadanos porque eran los que iban a guerra y los que pagaban los impuestos. Y luego tenemos un tercer momento que es el momento de Ashoka. Así le llamamos, Ashoka. En el siglo II a.C., el emperador de Maurya, que se llamaba Ashoka, instala lo que se llama la ley de la piedad. Él existía en lo que hoy en día nosotros conocemos como la India. Y él instaura esta ley de piedad cuando él hace lo mismo que hizo Ciro el segundo. Él va de Maurya y trata de expandir su influencia y ingresa a lo que hoy en día es conocido como Bangladesh. No toma posesión, única y exclusivamente lo que hace es hacer una alianza con lo que hoy en día es como 3/4 de Bangladesh. Y hace dos cosas que son bien interesantes. Lo primero es que vuelve a establecer la libertad religiosa. Miren, interesante, vuelve a establecer la libertad religiosa. Y algo que es bien interesante en este tema, que es que prohíbe la crueldad en contra de los humanos, pero también en contra de los animales. ¿Y por qué él instaura la prohibición en contra de la crueldad, en contra de los animales? Aquí no estamos hablando de que es cruel, de que usted coma vaca y coma pescado. No, estamos hablando de torturar animales, dejarlos sin comer, dejarlos sin tomar agua. O sea, realmente ser cruel con los animales. Y usualmente las personas se preguntan ¿qué será que él hizo esto? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Qué sucede con los psicópatas? ¿Qué sucede con los sociópatas? ¿En quiénes hacen los criminales sus primeros intentos locos, por decirlo de alguna manera? ¿Qué será? ¿En contra de quiénes hacen eso? Marvin, usted que ha estado en este mundo un poco de tiempo más que lo que Elizabeth, y yo creo que Edwin ha estado. Cuando le han hablado ahí acerca de los locos del mundo, Ted Bundy y los asesinos en serie y los mareros, ¿cómo empezaron esos mareros? ¿En contra de quién eran violentos ellos al principio? Sí, contra sus mascotas o las de los vecinos. Ahí está. Entonces, él instaura esto porque él dice nosotros tenemos que evitar que estas personas se desarrollen en ser algo peor. Empiezo en contra de los animales, pero después voy a arrasar en contra de los humanos. Entonces, él muy interesantemente dice, parte de los derechos humanos, imagínense, parte de los derechos humanos es que usted no puede ser cruel en contra de los animales. Súper interesante esa parte. Para mí, al menos, me parece súper interesante, ¿verdad? Esto que ustedes están viendo ahorita en pantalla es justamente una de las tablas en donde sale escrita la ley de la piedad. Y si nosotros pudiéramos leerla, entenderíamos que ahí nos está disponiendo la libertad religiosa y la prohibición de crueldad en contra de los humanos y los animales. ¿Ok? Esa justamente que están viendo en pantalla, esa es. Y si no mal recuerdo, este está en un museo francés. Ahí es donde está. Ok. Hemos visto los 3 primeros momentos que son antes de Cristo. Ahora vamos a ver 3 momentos que son después de Cristo. La Carta Magna. Ay, Dios mío. Este es un tema súper pesado porque nosotros, no sé por qué, hemos empezado a decir que todas las constituciones son cartas magnas. Y no es cierto. Y no es cierto. La Carta Magna es un documento legal que todavía tiene vigencia, todavía está legal. Todavía se tiene que aplicar.
Es de 1215 después de Cristo y fue redactado por 2 estados. Juan sin tierra, que era de Inglaterra, era el rey de Inglaterra, y el Papa Inocente III, que era de la Santa Sede. En ella se establece algo muy importante que es el habeas corpus. ¿Dónde está esa persona? Yo supuestamente la última vez que la vi estaba con el rey y ahora ni idea dónde está. Y la otra cosa que se establece es el debido proceso. 2 temas altamente importantes. Esa que ustedes están viendo ahorita en pantalla es la Carta Magna. Y si se fijan, es una hoja. Nada que ver con toda la constitución que tenemos en Honduras, ¿verdad? Son un montón de hojas. Otra de las características que tiene es que está escrita en latín. ¿Por qué? Porque en 1215 los eruditos lo que hablaban era latín. Los que escribían, los abogados, litigaban en latín. Y obviamente la Santa Sede, casi todo lo que ellos hacían, lo hacían en latín. Entonces, esto que ustedes están viendo ahorita en pantalla está escrito en latín, está escrito en una hoja, tiene 36 previsiones en total, y fue escrita en Inglaterra y en la Santa Sede. Nada de eso, les repito, nada de eso tiene que ver con la Constitución de Honduras. Sí, sí es cierto, tenemos un habeas corpus en la Constitución de Honduras y también tenemos el derecho al debido proceso, pero no está escrita en latín, no somos ingleses, no fue escrita por un rey y un papa y tampoco es una sola hoja. Y algo más, parte de eso todavía está vigente en Inglaterra. En otras palabras, este es un documento legal que yo estudio. Si yo soy constitucionalista, si yo me dedico al derecho constitucional, yo estudio esto. Este es un documento que existe. Entonces, no es cierto que la Constitución de Honduras es la Carta Magna. No, esa que está en pantalla es la Carta Magna. Esa de ahí, esa es la Carta Magna. ¿Por qué nosotros le decimos Carta Magna a la Constitución de Honduras? Porque esta fue la primera constitución, y le hago así porque obviamente si fue escrita entre 2 estados no es una constitución, pero fue adoptada como constitución. Los británicos cogieron este tratado internacional y dispusieron que fuera una constitución en su propio estado, o sea, hicieron un copy-paste, señores. Eso fue lo que hicieron un copy-paste. Esto que ustedes están viendo en pantalla fue la primera escrita. Y obviamente muchos dicen que la primera constitución escrita fue la Constitución de los Estados Unidos de América. Sí, si nosotros queremos decir fue un documento que se sentaron y lo redactaron de manera específica para hacer una constitución, sí, sí es cierto. La primera constitución escrita fue la de Estados Unidos. Pero si nosotros queremos realmente seguir la historia del derecho constitucional, este que fue un tratado internacional se adoptó como constitución en Gran Bretaña y es la primera constitución escrita que nosotros realmente tenemos. Entonces, la razón por la cual le llamamos Carta Magna es porque nuestra constitución es escrita. Esa es la razón. Entonces, muchas personas me dicen a mí, ¿pero por qué abogada? Porque se oye bonito. Muchas veces les digo yo, en realidad, la realidad de las cosas es que se oye más bonito decir Carta Magna a decir Constitución, ¿verdad? Que se oye más bonito, ¿ustedes? Dice Christopher que sí. Entonces, a veces hacemos las cosas obviando la historia. A veces hacemos las cosas porque suena mejor, pero la realidad de las cosas es que no, la Constitución de Honduras no es la Carta Magna. La Carta Magna es un documento legal que yo puedo ir y puedo estudiar. Existen 3 que todavía usted las puede, bueno, que están casi intactas. Una de ellas es la que ven en pantalla. Esa está dentro de la Catedral de Salisbury, que está en la ciudad de Salisbury, que está en Inglaterra. La segunda versión es una versión que da la vuelta al mundo, dicen ellos, pero obviamente nunca ha estado en Honduras. Sí ha estado en los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos cumplió 200 años de haber adquirido su independencia de los Estados Unidos, su bicentenario. Lo que nosotros acabamos de celebrar, ellos lo celebraron hace ya 20 y pico de años, tal vez más. Sí, vamos a ver, sí, más de 20 años. Llegó la Carta Magna, una de las copias de la Carta Magna, que es un poco más bonita que esa que están viendo en pantalla, y estuvo en un evento en Washington, D.C., y usted podía ir de manera gratuita a verla.
Esta igual, de manera gratuita, usted puede ir a verla. Y la tercera está en posesión de la reina de Inglaterra, que cuando ella muera, pues va a estar en posesión del rey, ya sea el hijo o el nieto. Y eso solo lo pueden ver los diplomáticos que llegan a ver a la reina de Inglaterra. Y dicen que usualmente si usted le cae bien, la reina le enseña esa carta magna, y si usted no le cae bien, no se le enseña. Dicen que esa es como la prueba. ¿Le caí bien o no? Me enseñó la carta magna. Así es la prueba que hacen usualmente en el mundo diplomático. Pero el asunto es que ella es la otra que tiene esa original de 1215. Sí, ella es la primera que la tiene. Entonces esas son las 3 copias que hay. Nosotros obviamente la estudiamos traducida al español o al inglés, dependiendo de dónde esté estudiando usted el derecho constitucional. La estudiamos en otro idioma que no es el latín, y usualmente pues lo estudiamos de libros, no lo estudiamos de la mera carta magna, ¿verdad? Sería imposible que todos estudiáramos del mero documento. Luego tenemos el Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza se da en 1413 después de Cristo, y esto se da entre la Santa Sede. Miren qué importancia que tiene la Santa Sede, ya estamos en la segunda vez que la mencionamos. Luxemburgo, Polonia y Lituania. Ellos 4 se reúnen y hacen lo que se conoce como el Concilio de Constanza. Muchas personas me preguntan a mí si el Concilio de Constanza solo fue para la Iglesia Católica, o si solo fue para la Santa Sede, o si solo tiene que ver con el mundo del derecho católico. Y no, que el mundo del derecho católico se llama derecho canónico. Y no, la respuesta es que no, porque Luxemburgo, Polonia y Lituania también participaron en la redacción de este documento que sale del concilio, y además de eso adoptan como un compromiso interestatal lo que ahí sale como derechos humanos. Lo primero que establecen es el derecho a los presos de guerra. Eso es súper importante porque antes los presos de guerra, como les venía contando, los poníamos de esclavos, los poníamos a hacer el trabajo que nadie quería hacer, y pues realmente no los tratábamos con el debido respeto. Entonces, lo primero que hacemos es que se establecen los derechos para los presos de guerra. No se pueden torturar, les tenemos que dar de comer y cosas similares. Lo segundo que hacen es que refuerzan ese principio que ya salía en la Carta Magna, que es el principio del debido proceso. Eso, cuando hablamos acerca del debido proceso, tenemos que recordar que en aquel entonces muchas veces el rey era el que creaba la ley, el que lo juzgaba a usted y el que decía cómo era que se iba a ejecutar, y muchas veces él mismo era el que ejecutaba esa pena en contra suya. O sea que él era los 3 poderes del Estado concentrados en una sola persona. Cuando nosotros reforzamos el principio del debido proceso, lo que estamos haciendo es separando el poder. Separamos de que sea una sola persona o su representante directo el que pueda juzgarlo a usted, ¿sí? Aunque sea él el que hace la ley, él no va a ser el que va a poder juzgar. Lo siguiente que se dispone es la autodeterminación de los pueblos, y tenemos que recordarnos muy especialmente que cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos estamos hablando de la Fuerza Armada, ¿sí? O sea, la gran mayoría de los que estamos en esta clase no somos parte de la autodeterminación de los pueblos, somos parte de la autodeterminación de la población, usualmente económica, en mi caso académica porque soy catedrática universitaria, pero no soy parte de la autodeterminación de los pueblos. Lo otro que hacen es que prohíben la conversión religiosa forzosa, es decir, nadie le puede decir a usted que tiene que convertirse a una religión. Eso es parte de la libertad religiosa, pero ellos lo ponen de una manera específica. Nadie debería de forzarlo a usted a convertirse a religión. Y miren qué interesante que uno de los que está como actor principal del concilio es la Santa Sede. Entonces muchas personas me dicen a mí, oiga, mi abogada, ¿y qué pasó con las cruzadas? Y la respuesta es que en las cruzadas no es cierto que lo forzaban a usted a convertirse de religión, pero ese era el rumor. Y muchas personas me dicen a mí, ¿cuántas personas mataron de manera incorrecta, no por estar en guerra, sino que lo apresaban y lo mataban durante las cruzadas? Y la respuesta, aunque parece muy sorprendente por tanto que hemos escuchado acerca de esos 300 años, es que fueron menos de 500 personas en 300 años de guerra. 500 personas se mueren en un año de manera violenta en Honduras, señores. O sea, piénsenlo de esa manera.
Entonces, no es cierto que esto se daba, pero sí vemos que existe ese rumor. Y otra cosa muy importante, los musulmanes sí creen en la conversión forzada. Si usted vive en un estado islámico, una de las condiciones después de cierto tiempo de vivir en ellos es que tiene que convertirse de religión, porque usted ya ha sido expuesto a la religión musulmana y usted o se convierte o es considerado infidel. ¿Ok? Entonces ellos sí creen en la conversión forzada. Temas muy interesantes realmente. Y lo último que hacen es que exigen respeto a la ley natural. Eso que nos venían hablando desde el siglo IV antes de Cristo, es decir, 1800 años antes de que esto sucediera, ellos dicen nosotros tenemos que respetar la ley natural. Muy importante. Esta que les sale en estos momentos en pantalla es una fotografía, lo que llamaban ellos fotografía, del concilio de Constanza. Si ustedes se fijan, están personas que tienen gorritos que son muy altos, blancos. Esos eran justamente los representantes de la Iglesia Católica, es decir, de la Santa Sede. También van a ver ustedes que hay dos personas que tienen corona. Ese era el rey de Luxemburgo y el rey de Polonia, ¿sí? Que ellos estuvieron presentes durante toda la negociación. Y luego van a ver que hay personas que están con sombrero nada más, y ellos usaban sombrero por el hecho de que tenían que respetar a sus mayores en ese momento de la negociación. Y justamente los que estaban ahí presentes eran negociadores, ya sea del rey de Polonia, del rey de Luxemburgo o del rey de Polonia, o de Lituania, perdón, Polonia, Lituania y Luxemburgo. Entonces, ellos fueron pintados, y este es un bosquejo que hicieron en el momento en que se estaba dando una de las reuniones de la negociación de lo que surgió del concilio de Constanza, ¿sí? Entonces, ahí pueden verlo. Obviamente no es el mejor arte, pero ese es justamente en realidad lo que estaba pasando en ese momento. Luego tenemos un momento muy importante que es la creación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones se crea en 1919 y se da entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando se termina la Primera Guerra Mundial, nosotros creamos esa Liga de las Naciones y deja de existir la Liga de las Naciones cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que muy poca gente sabe, que dejó de existir. Sí, dejó de existir la Liga de Naciones. Lo primero que hace es que establece un sistema judicial interestatal. En otras palabras, la Corte Internacional de Justicia se establece con la Liga de las Naciones. Lo segundo que hace es que reconoce el derecho universal a la salud. Y ya vimos de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo es que hemos salido de esa salud? Que esas vacunas no han sido repartidas de manera equitativa, de que muchos estados todavía siguen en una seria crisis del COVID, de que a partir de hoy, por ejemplo, Rusia va a estar cerrado por 2 semanas, no sé si saben esa parte, cerrado de manera completa, en cuarentena completa por 2 semanas, por las fallas que han habido en la salud debido al COVID, o sea que tenemos severos problemas en ese derecho universal a la salud. Y lo último que hacen es introducir los derechos del trabajador por medio de una de sus grandes organizaciones, que es la Organización Internacional del Trabajo. Eso hace la Liga de las Naciones. ¿Okay? ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Algo que no les haya quedado claro o algo que les interese saber? ¿Damos cheques? Ok, chicos. Ha terminado este tema, entonces voy a parar la grabación de la clase de la primera parte de la